Características generales del Paleolítico. Nomadismo y errancia. Durante el Paleolítico, los seres humanos eran nómadas, lo que significa que no establecían asentamientos permanentes. Su forma de vida estaba basada en la movilidad constante, desplazándose de un lugar a otro en busca de recursos esenciales para su supervivencia. Este estilo de vida errante se debía a la necesidad de seguir a las manadas de animales que cazaban y a las temporadas de disponibilidad de recursos vegetales. La búsqueda continua de alimento, agua y refugio determinaba su desplazamiento, y sus rutas eran influenciadas por los cambios estacionales y las condiciones ambientales. Alimentación basada en la caza, la pesca y la recolección. La subsistencia durante el Paleolítico se centraba en tres actividades principales: la caza, la pesca y la recolección. Los humanos de esta época desarrollaron habilidades especializadas para la caza de animales, como el uso de lanzas, arcos y trampas. Además, la pesca era una fuente crucial de alimento en regiones cercanas a cuerpos de agua. La recolección de frutos, semillas, raíces y plantas comestibles complementaba su dieta. Esta dependencia de la naturaleza para obtener comida y recursos llevó a una relación estrecha con el entorno natural y a un conocimiento profundo de los ecosistemas locales. Vivienda en cuevas y cavernas. Los seres humanos del Paleolítico buscaban refugio en cuevas y cavernas que les proporcionaban protección frente a los elementos y los animales salvajes. Estos espacios naturales ofrecían una defensa natural contra las inclemencias del tiempo y eran menos vulnerables a las amenazas externas. Debido a esta forma de vida, a menudo se les denomina cavernarios o trogloditas. La elección de estos refugios era estratégica, pues las cuevas también solían estar ubicadas en zonas ricas en recursos, como cerca de ríos o bosques. Vestimenta con pieles de animales. Para protegerse del frío y otros elementos ambientales, los humanos del Paleolítico se cubrían con pieles de animales salvajes. Estas pieles no solo servían como ropa, sino que también eran usadas para hacer mantas y otros objetos útiles. El proceso de curtir las pieles era una habilidad esencial que permitía a los cazadores maximizar el uso de los animales que cazaban, utilizando cada parte del cuerpo del animal para diferentes fines, desde la ropa hasta las herramientas. Uso del fuego. En las primeras etapas del Paleolítico, los alimentos eran consumidos crudos. Sin embargo, con el tiempo, los humanos descubrieron el fuego y aprendieron a cocinar sus alimentos. Este descubrimiento tuvo múltiples beneficios. El fuego permitió mejorar el sabor y la digestibilidad de los alimentos, y también proporcionó una herramienta esencial para defenderse de animales feroces y para mantenerse calientes en climas fríos. Además,
El fuego era una fuente de luz que extendía el tiempo disponible para actividades nocturnas. Desarrollo de ritos y creación del arte rupestre. Con el paso del tiempo, los humanos del Paleolítico comenzaron a desarrollar ritos y creencias sobrenaturales. Esta evolución espiritual y cultural se manifiesta en la aparición del arte rupestre, un fenómeno que incluyó la creación de dibujos y pinturas en las paredes de las cuevas. Este arte no solo tenía fines decorativos, sino que a menudo estaba relacionado con prácticas rituales y mágicas. Las representaciones de animales, figuras humanas y símbolos abstractos en las rocas reflejan un intento de conectar con el mundo espiritual y asegurar la caza exitosa. Innovaciones tecnológicas, herramientas y artilugios. El Paleolítico fue un periodo de innovaciones tecnológicas significativas. Los primeros humanos desarrollaron herramientas de piedra como hachas de mano, cuchillos y raspadores que facilitaban la caza, la recolección y la fabricación de otros objetos necesarios para la vida diaria. A medida que avanzaba el tiempo, las herramientas se volvieron más sofisticadas, incluyendo elementos como agujas de hueso para coser pieles y anzuelos para pescar. Estos avances tecnológicos fueron fundamentales para mejorar la eficiencia en la obtención de recursos y la adaptación a su entorno.